ciberseguridad desde hace más de 15 años. Hoy tenemos presencia internacional prácticamente en toda Latinoamérica, clientes en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, prácticamente en todos los países. Tenemos nuestras oficinas centrales en Buenos Aires, en Argentina, pero también tenemos oficinas con presencia local en Chile, en Brasil y en Madrid, en España. Aprovecho para comentarles que desde nuestra oficina o de nuestra filial de España estaremos participando a fines del mes de abril en RCA Conference, la conferencia más importante de ciberseguridad a nivel global. Así que si van a estar por San Francisco en esa fecha, los invitamos a visitarnos en la feria, donde vamos a estar con un stand dentro de lo que es el pabellón de España. Como les comentaba, nos dedicamos exclusivamente al tema de la ciberseguridad en sus distintos ámbitos, y para eso tratamos de estar continuamente certificados en las normas que aplican para el mercado de la ciberseguridad. Somos una empresa que estamos certificados en ISO 9001, en 27001, certificados en PCI, donde también somos una empresa certificadora de ese estándar. Un estándar que a mí me gusta nombrar también porque es un estándar muy estricto para lo que tiene que ver con instituciones financieras o que manejen medios de pago. Y un tema que no es una certificación, pero sí es una acreditación que nos da mucho gusto tener en Insight, es que hemos sido ratificados en la semana pasada como Great Place to Work dentro de las empresas de nuestro sector, lo que habla un poco de lo que es la cultura organizacional de nuestra empresa, cómo trabajamos, cómo eh, brindamos nuestro servicio y cómo nos integramos con nuestros clientes y socios de negocio. Tratamos de mantener certificaciones dentro de lo que es el tema de la provisión de los servicios de ciberseguridad, y tenemos alianza con los principales fabricantes de soluciones de tecnología de ciberseguridad. Entre ellos, un partner importante para nosotros es SmartFence, con quien estamos desarrollando esta actividad del día de hoy. Tenemos un offering exclusivamente de temas de ciberseguridad, con una visión 360, nos gusta decirlo, tratando todos los dominios que tengan que ver con el tema de la ciberseguridad o que una organización en algún momento debe tocar o revisar relativamente al tema. Tenemos un área, una unidad de negocio de GRC, donde vemos los temas relativos a estrategias de ciberseguridad, planes de ciberseguridad, alineamiento con algún marco normativo de ciberseguridad, y en particular donde vemos los temas que nos van a enfocar en la charla del día de hoy, que es el tema de concientización, donde además de definir lo que pueden ser estrategias, vemos cómo trasladar esa concientización, esa forma de promover hábitos seguros dentro de los usuarios o clientes de una organización y mitigar vulnerabilidades a nivel de usuario. De la misma manera que definimos estrategias y planes de ciberseguridad, tenemos un área de Blue Team, ciberseguridad defensiva, donde define arquitecturas, las implementa y las gestiona en el caso que sean requeridos por nuestros clientes, y donde también tenemos nuestro centro de operaciones de ciberdefensa, nuestro SOC, con cobertura para todas las regiones en las que hemos estado hablando. De la misma manera que defendemos infraestructuras o implementamos infraestructura, tenemos un área de ciberseguridad ofensiva, Red Team, donde lo que hacemos es probar desde el punto de vista de un atacante que también implementadas, configuradas, gestionadas, mantenidas están, por un lado, las plataformas tecnológicas de ciberseguridad, pero también los procesos de gestión y de monitoreo de esas plataformas, y también el recurso humano, el recurso profesional que también capacitado y que también concientizado está, teniendo en cuenta que hoy los recursos profesionales en temas de ciberseguridad es un recurso escaso a nivel regional y a nivel global. También tenemos un área de desarrollo seguro, donde nos enfocamos en validar, en revisar código, en revisar metodologías que permitan determinar que el código que está siendo adquirido, que está siendo desarrollado por la organización, no tiene vulnerabilidades o fallas desde su diseño. Y esta área también de DevSecurity es la responsable del desarrollo de nuestra plataforma ISS de cumplimiento normativo, una plataforma que permite llevar de manera centralizada e integrada un seguimiento de cuáles son los procesos o los proyectos de
alineamiento versus a un marco normativo y cómo va evolucionando esos dominios, esos controles y el nivel de madurez de la organización. Y tenemos una quinta unidad de negocio que ha tomado vida propia en el último tiempo y que es el área de IDM, que está asociado a todo lo que es gestión de identidades, que es un proceso de ciberseguridad que últimamente tiene mucha demanda dentro de nuestros usuarios. No solamente nos enfocamos en gestión de infraestructura, sino de gestión de procesos de ciberseguridad. Y en base a este offering que tenemos es que proponemos esta visión 360 de ciberseguridad y bueno, ya sin entretenerlos más, le damos las palabras a SmartFence para poder avanzar en la actividad del día de hoy asociada a ver cómo podemos hacer un entorno más ciberseguro desde el punto de vista del usuario y generar estos hábitos que disminuyan las vulnerabilidades a nivel ciberseguridad. Bueno, muchas Nicolás. gracias. Gracias, Carlos. Muy interesante toda la intro. Y sí, ahora vamos a estar hablando junto con Mauro Graziosi, que es el CEO de SmartFence. Y en mi caso, bueno, yo soy el Product Manager. Y bueno, vamos a hablar principalmente del phishing. Más o menos vamos a hacer una primera mitad de la charla de malas noticias y después vamos a hacer otra mitad a ver si podemos remontar un poco todo lo que vamos a estar viendo. Y igual, bueno, digo mala noticia, no sé si es una noticia ya esto actualmente. Yo creo que todos tenemos que estar mentalizados en que el tema este del phishing, la verdad que hoy está por todos lados, ¿no? Cualquier lugar que miramos hay un phishing y esto de alguna manera parece y se va demostrando año tras año que va siendo cada vez peor. Digamos que, bueno, todos leemos algunos informes de ciberseguridad, tendremos nuestros proveedores favoritos ahí para leer. No importa quién es la organización que está elaborando el informe de ciberseguridad, no importa a la región a la que está haciendo referencia a ese reporte, no importa, de hecho, el periodo del año que estamos analizando, siempre vamos a ver que el phishing está nombrado como el problema principal. Y esto viene siendo así de hace muchos años. Si nos ponemos a pensar hacia atrás, bueno, yo, por ejemplo, hará unos 7 años que me metí en el mundo de la ciberseguridad y desde entonces todos los reportes que leí, el phishing era el problema principal. Y lo malo, o lo que es un poco peor, es cómo evoluciona, porque no es que siempre es el problema principal, sino que el problema es cada vez peor. Por ejemplo, bueno, hay un reporte que solemos utilizar de referencia en algunas charlas que damos, que es del FBI, y lo que tiene de bueno es que todos los años lo lanzan y tiene la misma estructura y permite hacer una comparativa hacia atrás de manera sencilla. Y, por ejemplo, en este reporte, los casos de phishing reportados al FBI por personas que cayeron en una trampa y lo reportaron al FBI, evolucionaron de 100.000 casos en 2019 a 300.000 en el 2022. Tuvo un crecimiento muy grande, que de hecho si lo analizamos gráficamente vemos que más o menos de 2016 a 2022, una curvita con la forma exponencial. Es un crecimiento preocupante el que tiene. Como les digo, este es un reporte cualquiera que nos guste analizar, vamos a encontrar una situación similar. Y de hecho, bueno, en este mismo reporte, por ejemplo, se suelen mencionar lo que son los cibercrímenes que más se reportan año tras año. ¿Y qué pasa con el phishing? Uno a veces en los reportes lo ve como phishing y otras veces, en realidad, nos encontramos con listados de ciberataques que pueden tener otro nombre, como una estafa de extorsión, una fuga de datos personales, un robo de identidad, alguna estafa de estas que se dan en los e-commerce, de que uno paga por un producto que no le llega. Pero en realidad, cuando
entramos un poquito más en detalle en cada uno, vemos que en realidad es como que el phishing está en todos ellos. Todos se basan en una suplantación de identidad, en un engaño, y buscan que justamente la víctima muerde ese anzuelo a través de algún pretexto, ya sea robarle información, instalarle un malware, robarle dinero también, como muchas veces pasa en el caso de los ataques Beck. Entonces, bueno, al final vemos el phishing en todos lados y donde no lo vemos, cuando miramos para atrás, el phishing está también. Por ejemplo, se suele mencionar mucho en los informes el tema del ransomware. Y cuando vamos al detalle, muchas veces vemos que el ransomware en la organización ingresó a través de un phishing. Entonces, al final, tenemos el phishing que está dando vuelta por todos lados. De hecho, bueno, como curiosidad en este reporte que les menciono, este año lanzaron el del 2022, analizan un año hacia atrás, y fue el primer año que el ataque Beck, el ataque que nosotros por ahí conocemos en Latinoamérica como fraude del SEO, fue la primera vez que perdió el podio en los últimos años y lo pasó lo que son llamados las estafas de inversión, que básicamente es todo lo que implica la parte de criptomonedas y de, a través de algún engaño, terminar transfiriendo criptomonedas o comprando criptomonedas o perdiendo el control de nuestra billetera virtual. Que claro, se basa todo en engaños, suplantaciones de identidad y pretextos donde se engaña a la persona, y las pérdidas de dinero fueron más o menos de 1,5 billones más de las que causaron los ataques Beck. Y es todo ingeniería social, es todo engaño, y con eso, bueno, perdemos plata, perdemos información, nos instalan malware y nos están haciendo todo. Siempre un poco con lo mismo. Lo que tiene es que esta realidad, porque lo que nos dicen los reportes es la realidad, y de alguna manera parece que se contradice con lo que nos dicen a veces algunas campañas de marketing, vamos a decir, de proveedores de herramientas que son teóricamente de defensa, son anti-phishing. Porque teóricamente nosotros vemos que dicen ser cada vez más eficientes, que tienen técnicas que son cada vez más elaboradas, que hacen uso de conceptos de inteligencia artificial, de machine learning, pero el problema crece cada año, entonces como que hay algo ahí que no termina de cerrar. Entonces la idea es analizar un poquito, bueno, por qué se está dando esta situación. Y bueno, por un lado la respuesta, una de las formas de encarar la respuesta, es que las herramientas técnicas anti-phishing terminan actuando sobre un elemento técnico. Por ejemplo, van a proteger un servidor de correo, van a tomar un correo electrónico y van a analizar todas sus cabeceras, buscando algún elemento sospechoso. Van a analizar, por ejemplo, archivos adjuntos que estén adentro de un correo para ver si tienen malware. ¿Qué pasa? Estamos con las herramientas técnicas actuando sobre los elementos técnicos, y por el otro lado tenemos al ciberdelincuente que con ingeniería social está atacando al usuario. Y por lo general el usuario no lo estamos protegiendo. Nosotros estamos enfocándonos en otro lugar, pero la ingeniería social va más por el lado del usuario. Entonces, si ese es nuestro caso, es como que no estamos encarando correctamente el problema de la ingeniería social. Y por otro lado también está el tema que yo siempre digo, es como que los proveedores de algunos tipos de herramientas nos hacen ingeniería social a nosotros mismos, que estamos en el ambiente de ciberseguridad, para brindarnos como una falsa sensación de seguridad. Por ejemplo, vamos a decir, a veces decimos o Microsoft o Google cuando nos referimos así a algún grande, como para no señalarlo justo con el dedo, pero bueno, uno de ellos dos, nos dice que tienen una tasa de detección de phishing que es cercana al 100%. Entonces uno dice, bueno, buenísimo, todo el problema, el phishing, qué preocupación, yo instalo esto en mi organización y yo ya me olvido, puedo dedicar mi tiempo como responsable de ciberseguridad a otro problema porque este ya lo resolví, ya tengo una tasa de detección cercana al 100%, ya está. El tema es que, claro, nosotros
los que estamos en ciberseguridad sabemos que todo lo que sea 100% en ciberseguridad no existe y cerca de 100 yo digo que tampoco, pero bueno. Podemos llegar a ser, bueno, podemos llegar a ser considerados y decir, quizá tengan una tasa de detección cercana al 100%. Supongamos, no sé, 99,9995%. Yo no creo, pero vamos a suponer que sí. Este mismo proveedor que dice tener esta tasa, también afirma que analiza 400 billones de correo por mes. Son 400.000 millones de correos. Y cuando lo comparamos con esta tasa de casi 100%, vemos que frente a un número tan grande como 400 billones, en realidad se estarían escapando 200 millones de correos por mes. Que eso está lejos de ser, o está lejos de brindar esa seguridad que te dan cuando te dicen, no, nosotros detectamos casi el 100%. En realidad, se te están pasando 200 millones, si es que tenés esa tasa. Pero bueno. Sí, ahí Nico, perdón, que ya que estás, me presento, Mauro, por acá. El tema es que a nosotros esos números no nos dan nunca, porque nosotros estamos del otro lado configurando whitelist y viendo cuándo pasan y cuándo no pasan, y ese porcentaje de 99,99995 a mí no me dan los números. Cada vez que hacemos una implementación, nosotros a veces se pone un poco testarudo, por decirlo, del otro lado y no quiere configurar whitelist y sin embargo, o a veces la configura mal o lo que sea, y los emails llegan al inbox del usuario y nosotros lo vemos. O sea que esa tasa del 99,9, no hay forma. Ni siquiera no sé si llega a decir que es después de la coma el grado de efectividad porque terminan pasando. De hecho, en mi caso, no voy a decir tampoco qué tecnología tengo, porque también una de las dos. Y la verdad que no solamente que recibo un porcentaje, sino que los que recibo es la creme de la creme. La verdad que están muy buenos. Los que me llegan son los mejores. Verdaderamente hacen una buena selección. Los malos no pasan, pero los buenos entran en el inbox así como si me lo hubieran hecho para mí. O sea que en cierta forma no sé cuánto de bueno es que ese porcentaje que dejan pasar. Claro, sí, porque ¿qué pasa? Con una herramienta así el usuario, claro, ya no recibe por ahí tantos correos de phishing, porque realmente algunos se filtran, pero justamente se filtran esos que son más fáciles de detectar, esa herencia que te llega no me acuerdo, del jeque árabe, esos clásicos. Y claro, no llegan, el usuario se acostumbra a no recibir ese tipo de engaños que son un poquito más fáciles de detectar. Un poco que baja el nivel de atención, porque dice, bueno, realmente los correos que recibo son más bien legítimos. Y claro, cuando llega un phishing, es un phishing bueno, que digamos ya fue finamente seleccionado por la herramienta anti-phishing para que llegue al usuario y que caiga en la trampa. Eso es un problema. Pero bueno, de hecho tenemos un post en nuestro blog que se lo podemos compartir después, donde, bueno, una empresa, no me acuerdo cuál era, hicieron una prueba, ahora fue hace pocos meses, un post nuevo que lanzamos, pusieron una prueba a Office 365 y hicieron envíos reales de phishing para ver cuántos eran bloqueados, cuántos llegaban, y el resultado de ellos, si mal no recuerdo, fue que la tasa de detección fue algo así como del 80%. Ya, tendría que ver el post, pero imagínense si hacemos la multiplicación que está acá y cambiamos el 99,9995 por 80%, el resultado ni dan ganas de mirarlo. Y ese ya, a ver, esta diapositiva tiene lo que dice la campaña de marketing. Ahora, si llegamos a poner la otra con la realidad, es mucho peor. Pero bueno, ya está suficientemente malo, por eso tampoco pusimos la otra. Así que bueno, si les interesa, después les pasamos ahí ese post. Y bueno, el tema también que se nos da por pensar es cómo hacen también los ciberdelincuentes, porque la tecnología es real que avanza, pero bueno, los phishing siguen pasando, pasan derecho y llegan a la bandeja de entrada, y en realidad es como que el ciberdelincuente, que ya no es un encapuchado medio aislado ahí en su habitación oscura, hoy ya cualquiera puede mandar un phishing,
en realidad no hacen nada nuevo, siguen usando técnicas de ingeniería social como la de siempre. Y aún así siguen teniendo muy buenos resultados. Bueno, de hecho recién justo estaba en una charla también de phishing por una herramienta que vamos a estar planteando una integración con SmartFence. Y justo se mencionaba que por 4.500 pesos argentinos se puede conseguir un kit de phishing muy bueno, que ya tiene todo listo para uno poder mandar correo de phishing a quien quiera. Y fíjese qué barato, ¿no? Y qué tan al alcance está enviar este tipo de trampas que son totalmente efectivas. ¿Para qué molestarse, por ejemplo, en explotar una vulnerabilidad o meterse en aspectos técnicos si con 4.500 pesos argentinos podemos engañar a las personas y obtener réditos económicos que son muy grandes? Nico, ya que está en Argentina, da una referencia para alguien que venga de afuera o pasarlo a qué podés comer con eso, por ejemplo, ¿Y qué con sería? 4.500 pesos. Más o Sí, menos. Sí, $10 sí. estadounidenses. Sí. Sí, sería, ¿qué sería? Una comidita en un McDonald's por ahí afuera, más o Por menos. ahí. Pero bueno, después te ganás bastante. Si Sí. hiciste una linda trampa, tenés un retorno de la inversión enorme. Y en promedio los ataques BEC están en $80.000 por organización. Por ejemplo, en este reporte que yo les decía del FBI. Imagínense. Y bueno, como para analizar un poco más qué hace el ciberdelincuente, bueno, acá tenemos como un proceso común para lanzar un phishing. Y quizá la diferencia más grande en los últimos años está en el primer paso. Supongamos en los últimos 4 años, más o menos, 4 o 5 años, comenzó a haber tanta información disponible que podemos acceder desde Google nomás, haciendo lo que a veces denominamos SIM, inteligencia de fuente abierta, que es buscar en Google, o hacerlo un poco más lindo con alguna herramienta automatizada. Hay tanta información disponible, tantas cosas que publican las mismas organizaciones, los mismos usuarios de las organizaciones, que dedicando quizá unos minutos nomás de esta inteligencia previa, es posible que el correo electrónico que se termine armando para enviarle a la víctima sea mucho más creíble, pueda contener información actualizada sobre algún suceso que está viviendo la empresa en ese momento. Por ejemplo, no sé, se puede ver en LinkedIn que el CEO de tal empresa está en un evento, entonces se puede aprovechar para suplantar la identidad del CEO, escribirle a un responsable, a alguien de una jerarquía alta también en la organización, solicitando algo relacionado con el evento, haciendo lo que se hace a veces en estos ataques y decir, no voy a estar disponible para responderte una llamada porque justo estoy atendiendo esta charla. O sea, se puede hacer algo mucho más creíble con una pequeña investigación y eso hace que también aumente la probabilidad de que la víctima caiga en el engaño. Esa es la principal diferencia que están haciendo los ciberdelincuentes, porque después, un poquito el resto, el hacer llegar el email al usuario, a ver, es mandar un email, y también de manera automática ya se puede determinar, bueno, yo quiero suplantar la identidad del CEO de SmartFence. El dominio va a ser @smartfence.com, ¿lo puedo suplantar directamente o no? Bueno, eso lo va a determinar la presencia o la ausencia de los protocolos SPF, de KIM y de MARC, que son los protocolos DNS que se usan para combatir la suplantación de identidad, que no son infalibles, pero bueno, si están bien configurados, ayudan. Y bueno, ahí se va a elegir, bueno, ¿están bien configurados? Bueno, no hago una suplantación directa, hago una suplantación de identidad donde el dominio que yo utilice sea similar pero no igual al real. De todas formas, se calcula que el 40% de los dominios de Internet están bien protegidos con estos protocolos, todo el resto se pueden suplantar directamente, o sea que en realidad es fácil para el ciberdelincuente y de hecho, bueno, si bien nosotros hablamos de email, también hay que tener en cuenta que hoy en día tenemos redes sociales, tenemos aplicaciones de mensajería como WhatsApp, tenemos ya hace muchos años SMS, llamados telefónicos,
y en todos esos ámbitos también el phishing está. Sí es cierto que en muchos informes se menciona como que es muy alto todavía el porcentaje de phishing que llega por email. Se suele hablar de más del 90%, entonces por ahí en estas charlas hacemos un poquito más de foco en el email, pero bueno, no hay que perder de vista toda esa parte. Y bueno, recién decíamos $10 para un kit de phishing, lo podemos hacer igual gratis. Por ejemplo, este es un caso que se puede hacer a través de Google, un phishing que está muy bueno, que ya hace como 5 años que lo habíamos reportado, se puede hacer todavía hoy, no cambió nada, y es muy fácil. Supongan que lo pueden probar ustedes con su propia organización. Creen una cuenta de Google y pónganle el nombre y el apellido del CEO de la organización de cada uno de ustedes y cualquier cosa de correo, eso no importa, cualquier cosa @gmail.com. De hecho, bueno, aquí hay una captura del proceso de creación de cuenta. Una vez que está creada, se le puede poner una foto de perfil, también como para hacerla un poco más linda. Se la podemos sacar del LinkedIn ahí a nuestro CEO. Y ya está, hacer la cuenta. Y después con esa cuenta crear un documento Google, donde uno, ahí dentro, escribe el engaño, lo que estaría en el correo de phishing, digamos. Se escribe en el documento. Y ya está, se selecciona ese texto y se arroba a la víctima. Ustedes pueden probar a robarse, por ejemplo, a su propio correo corporativo y ya está. O sea, si estamos relajados, que son 5 minutos, 10 minutos. ¿Y qué va a pasar? La víctima, por ejemplo, si ustedes se arrobaron ustedes mismos, demora un ratito, 4 o 5 minutos demora en los comentarios de Google, le va a llegar un correo así, que el asunto, bueno, se toma del nombre del documento, o sea, que es editable, y van a ver ahí adentro que, a ver, el remitente del correo es esa persona que ustedes están suplantando, va a ser el CEO de su organización, su nombre, su apellido. El correo que ustedes crearon, cualquier cosa @gmail, eso no aparece. Aparece la fotito de perfil que ustedes pusieron. Entonces, este es un engaño que está muy bueno, es difícil de detectar y llega a la bandeja de entrada de los usuarios, derechos. ¿Por qué? Porque sale desde un servidor de Google que tiene una muy buena reputación y que estos protocolos que nosotros decíamos que sirven para combatir la suplantación de identidad, llegan todos en regla, están todos bien. Entonces, en este caso, en lugar de ayudarnos a combatir la suplantación de identidad, nos ayudan a que esta suplantación llegue con más probabilidad a la bandeja de entrada del usuario. Y esto es muy difícil de bloquear en realidad, porque fíjense que, a ver, podríamos llegar a poner una lista negra que las cosas que vienen de Google no entren a nuestra organización, pero bueno, ya cortar la comunicación con servidores de Google puede ser que no sea algo tan práctico. Y obviamente esto después, si no pasa por ahí, el ciberdelincuente se lo manda al correo personal del usuario, o sea, eso tampoco va a ser muy útil. Entonces, bueno, al final podemos ver que el tema de crear un perímetro 100% seguro en nuestra organización cada vez suena como algo más utópico. Ya hace mucho que no tenemos que creer en la seguridad 100%, pero incluso aquellos que quizá todavía estén pensando en lograr algo así, cuando se trata de ingeniería social, el ciberdelincuente tiene un terreno tan grande hoy para llegar al usuario, como decíamos antes, las redes sociales, los SMS, todo eso, que esto del perímetro ya es como que no lo podemos más pensar. Y al final nos terminamos sintiendo un poco así, ¿no? Nosotros pensamos una defensa y el ciberdelincuente entra igual. Y por más que nos esforcemos, siempre de la manera más sencilla, ese correo de phishing, bueno, termina entrando ahí a nuestra organización. Así que, bueno, ahí te voy a dejar este panorama, Mauro, como para que veas si... Gracias, Nico. Gracias por dejármelo así, bien lúgubre. Lástima que no se ve ahí bien el GIF animado como para poner en pantalla, queda ahí a medio camino. Pero bueno, está el muchacho medio trabado. Sí, se ve ahí medio trabado. Está el muchacho atacando y el otro explicando las técnicas de defensa mientras se la ponen. Ahí me queda, Nico. Bueno, creo que el último comentario que puse en LinkedIn, el último que escribí yo, así en respuesta a algún hilo,
justamente tenía que ver con esto de la protección de KIM, SPF y de MARC como la panacea. Y Nico, te voy a hacer ya que me la pasás así, te la devuelvo primero una. En Smartfence, ¿tenemos de KIM, SPF y de MARC activados? Sí, sí, sí. ¿Y Y bien cuánto? implementado, entre comillas. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa? Estos protocolos primero, nosotros lo tenemos implementado, pero en una configuración particular, que en cierta manera dejamos pasar a los correos. Y esto se debe a que en un mundo ideal, que es el mundo donde decíamos antes, ¿no? De la seguridad 100% existe, en un mundo ideal, DKIM, SPF y DMARC son fáciles de implementar. Pero la realidad es que en organizaciones, y la nuestra tampoco es que sea tan grande, somos 30 y algo de empleados, ya tenemos mucha interacción entre distintos sistemas y no es tan fácil mantenerlo al 100% estricto de KIM, SPF y DMARC por el hecho de que cuando los sistemas se intercomunican entre sí, vamos a decir un CRM, una herramienta de email marketing y demás, hay que dejar algunos lugares abiertos dentro de la configuración de estas tres tecnologías. Por un lado, entonces por eso también el porcentaje de adopción no es tan grande. No es un tema de que no quieran hacerlo, sino que no pueden hacerlo. Por eso nosotros pusimos al máximo de estricto de KIM, SPF y DMARC y nada funcionó. Vamos a decirlo la verdad, Nico, no funcionó. Y hay otras organizaciones todavía más complejas que tampoco le va a terminar de funcionar. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, apoyarnos en poner un grado de endurecimiento en DKIM, SPF y DMARC y luego en la concienciación o concientización. Y así todo, Nico, cuando teníamos configurado DKIM, SPF y DMARC, nos venían fraude del SEO desde mi nombre para los miembros de la organización. O sea, estamos hablando de Smartphone, nosotros mismos. Y bueno, ahí, ¿qué es lo que pasa? Y muchos dicen, no, pero lo que pasa es que SPF, DMARC y DKIM. Y bueno, eso entra dentro del gran marco de, por favor, no me hagas pensar, lo único que quiero es una solución, algo que me verdaderamente frene el phishing realmente, y eso no existe. Pero cuando uno mira, y por eso escribía en el último comentario en el cual participé, es con DKIM, SPF y DMARC ya está. Y si lo implementa el 100% de las organizaciones, que nunca va a pasar, estaría solucionado. Y la realidad es que no, porque DKIM, SPF y DMARC, si lo implementamos en nuestra organización, el único ataque que prevendríamos, si está al 100% configurado, estricto y demás, es el ataque directo espufiando nuestro dominio. Pero si yo busco un dominio similar al nuestro y nos atacan, ya está. O sea, no, es una barrera de defensa, es una puerta muy fuerte, pero es una puerta. O sea, tenemos ventana, techo, piso, por todos lados, en el mejor de los casos. Eso lo digo, Nico, porque también se apoya mucho el tema de la seguridad sobre DKIM, SPF, DMARC y las herramientas anti-phishing, y después así estamos también cuando vamos a ver las estadísticas. Y tampoco, vamos a decirlo así, tampoco vamos a decir que me pego un tiro solo en el pie, ¿no? No vamos a decir que la concienciación es 100% segura, porque estaríamos en la misma. Si nosotros decimos que a través de la concienciación el riesgo se va a llevar a cero, es una mentira también. Entonces, pero sí hay que reconocer que la ingeniería social, ahí está la palabra, social, es una persona atacando a otra persona, es uno de los principales riesgos que tenemos hoy en día. Por eso, lo que tenemos que hacer es considerar ese riesgo y atacarlo integralmente. Por eso es medir el riesgo de exposición actual, llevarlo a un nivel de riesgo deseado y mantenerlo en el tiempo, que esto es uno de los grandes problemas para aquellas organizaciones que todavía no alcanzan a tener la madurez. Que muchas veces es algo que lo llevan al estado deseado, que lo que se plantean en un año, pero al próximo año le cuesta dar continuidad. Pero los firewalls, los antivirus y demás son soluciones que siguen estando. Y esto es lo mismo. Si nosotros vamos a hacer un hardenizado de usuarios, o si fuera un hardening de servidores, eso te sirve durante un periodo de tiempo y después tenemos los 0 days, ¿no? Bueno, imagínense que con las personas, con el tema de situaciones feas por las cuales puede pasar cualquier persona, o globalmente, como fue la pandemia y demás, que nos tiene totalmente distraídos, entonces es todavía más difícil hacerlo que mantener al usuario en un estado de alerta. Entonces, como vemos en el próximo slide,
Ahí nosotros lo primero que tenemos que hacer es medir el nivel de exposición actual. El gran problema de medir el nivel de exposición actual es como cuando vamos al doctor y le decimos que nos dé una pastilla o nos dé algún tratamiento sin saber lo que tenemos. Lo más importante de todo es tener un diagnóstico correcto y saber en qué estado están. Por eso ahí es importante el tema del preguntarnos si tenemos la suficiente diligencia de vida para ese caso particular, y es el desconocimiento absoluto del estado de situación de riesgo que tenemos con respecto. No voy a hablar de las herramientas, nosotros, porque cuando llegamos a una organización es como que se pone en foco en querer medir cuánto la herramienta frena el phishing, y no es el objetivo de Smartfren. Nosotros decimos, no, es para eso busquen otra herramienta. Nosotros con Smartfren lo que queremos medir es cuán vulnerable es el usuario, y en todo caso configuramos whitelist, de hecho, para pasar por las herramientas, porque eventualmente van a ser efectivas y en algún momento no van a ser efectivas. Entonces, ahí, en este caso, para medir el nivel de riesgo de una organización, la verdad es que nosotros no podemos apuntar a que se mida como lo que es con un antivirus, con un firewall y demás, sino que se tienen que simular ataques reales y evaluar el comportamiento de los usuarios. Es la forma en la cual nosotros podemos saber el grado de exposición que tenemos. Así que, bueno, avanzamos a la próxima para ver qué es lo que se puede medir. Normalmente, aparte de comportamiento, a través de simulación de phishing, medimos lo que es la parte de opinión y de conocimiento. Y después de llevarlo a un nivel deseado, digamos, bueno, de nivel de exposición de riesgo que nosotros estemos buscando, o al revés, si se quiere, ¿no? De nivel de cultura de ciberseguridad o de comportamientos promedio de ciberseguridad. Nosotros normalmente vamos a estar llevando adelante un programa de concientización o concienciación, y lo que se busca en este caso siempre es apuntar a una capacitación, no, perdón, capacitación, una concienciación, un cambio de comportamiento que sea de varios canales, que sea con distinto forma de llegar al usuario. Acá lo que estamos últimamente, lo que estamos viendo mucho, nosotros dentro de Smartfren tenemos distintas alternativas, desde newsletter, módulos interactivos, videojuegos, historietas y demás, cuestiones que le llegan a un usuario de diferente entre sí. Y nosotros lo que vemos a veces es que por ahí tenemos a lo mejor a un CISO con una cierta edad, vamos a decir, o joven, o grande, o medio, lo que sea, y con sesgo de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Nosotros lo que decimos es, hay que llegar a toda tu audiencia objetivo, desde el más joven hasta el más grande, y hay que llegar con contenidos diversos y diferentes. Posiblemente ya te pasó o nos pasó el cuarto de hora para la gamificación o para los videojuegos, pero eso no quiere decir que a tu público objetivo no sea la técnica más efectiva. Pero al revés también es cierto, es decir, tener y hablar de decir, yo lo que tengo dentro de mi organización es una herramienta de gamificación. No, con eso no es suficiente, porque justamente a la gente más grande posiblemente quiere imprimir el contenido y leerlo tranquilo en su casa. Entonces, lo que nosotros apuntamos es a que sea una plataforma que sea fácil de llegar, de implementar, pero que también que llegue a público objetivo diferente. Y ahí lo que nosotros apuntamos también un poco es mucho a la participación del partner, porque justamente es donde se hace la diferencia. Nosotros lo que tenemos, y siempre lo decimos, humildemente, es una herramienta. Y como una herramienta, si yo le doy un cincel a alguien que no sabe, verdaderamente no va a hacer mucho. Lo máximo que puede hacer es al mármol partirlo al medio y partirlo, vuelvo a partir o querer tratar de alguna forma. Pero obviamente si le toma un experto, para eso tenemos a los partners que están certificados y demás, es ahí cuando se hace la diferencia con respecto al uso de la plataforma, la implementación y demás, y los resultados que ha obtenido, los éxitos y los fracasos que ha obtenido con otras organizaciones, al igual que un doctor también tiene su casuística, también hace que sea cada vez más efectivo con respecto a lograr un cambio de comportamiento más rápido y de más larga duración. Y de esa forma
también tiene más ojo clínico para detectar dónde tocar y dónde no, para que producir esos cambios más rápidos y también conseguir el presupuesto de los próximos años también de esa forma. Avanza, Nico, a la que sigue. Una vez que se llega a un nivel de riesgo aceptable y está bueno festejarlo verdaderamente, tengan en cuenta que nosotros tenemos distintas formas de medirlo, tenemos scoring de riesgo del usuario, pero también ahora a través de la gamificación tenemos distintos vectores que hablan de la experiencia del usuario, de los niveles y demás. Entonces vamos a tener distintos indicadores y podemos decir que a lo mejor llegamos a un nivel de riesgo aceptable para el proyecto de este año. Pero bueno, ahí muchas veces lo que nosotros vemos es en distintos territorios, en algunos territorios se da, de que una vez alcanzado, se termina el proyecto, dure 6 meses o un año, se alcanzó el nivel. Pero justamente lo que nosotros hablamos acá es de concienciación, de mantener un estado de alerta. Y ahí es donde está el error de que se da de baja y al próximo año ese estado de alerta se pierde, porque ya al usuario no le llega ningún mensaje, no se le hacen simulaciones y demás. Entonces, es lo mismo que tener un año, un perímetro de seguridad muy bueno y el próximo año directamente sacar todo lo implementado en soluciones tecnológicas y dejar a la buena de Dios, como quien dice. Entonces, ahora vamos a ir viendo una tablita donde vamos a ir viendo las características de un CISO que gestiona riesgo, en este caso en particular, y el que no. Entonces, el no gestiona riesgo, no cumple con la diligencia debida, por un lado. Por otro lado, no conoce el nivel de exposición de riesgo del usuario, que como le decía, le falta el diagnóstico, saber cuánto y cuáles son las partes de la organización que están más expuestas. Por otro lado, es como que se nota y los usuarios lo notan, de que va probando una cosa y va probando otra y va probando otra. Nosotros nos ha pasado de ver que, no, nosotros sí estamos haciendo acciones. Bueno, ¿y cuáles son las acciones? Y cuando te das cuenta de son erráticas, va probando una cosa, va probando otra, y del otro lado el usuario lo percibe así como tal, como errático. También no puede ver más allá de cada resultado, y eso también se nota porque son acciones aisladas, incluso lo que se trata de ver es la evolución, y acá no hay una evolución, se ve cada acción por separado y no hay una correlación entre sí. Entonces, como no tiene tampoco esa correlación, no sabe cuánto es el nivel de riesgo y la curva de nivel de riesgo que tiene con respecto a los usuarios. Por otro lado, un CISO que sigue gestiona riesgo, entonces ahí sí ya da cumplimiento a la diligencia debida, ya conoce de manera objetiva el nivel de exposición, ya no está probando cada cosa, sino que tiene un plan que en general tengan en cuenta que para cambio de comportamiento estamos hablando de 1 año y medio y de 5 años para un cambio de cultura. Entonces es un plan de largo plazo, con una visión y objetivos claros. Posee métricas que demuestran la efectividad de las acciones bien clarita y bien precisa, y puede mantener los resultados en el tiempo, porque bueno, se va viendo una evolución, y no es lo mismo una organización que empieza un programa de concienciación en el primer año y a lo mejor llega a todos los usuarios por igual, que en el segundo y tercer año donde ya se va volviendo más selectivo y va invirtiendo de mejor manera. Entonces, podemos decir de que, entonces ya como conclusión, que nosotros en general vemos, y aquí tengo también a Hugo conectados, en mi caso también, eh, venimos de universidades técnicas, los ISOs en general, digo los que están hoy en general liderando las áreas de seguridad, venimos de áreas técnicas, venimos de desarrollar, de software, de hardware, y verdaderamente que tenemos un poco eso inculcado de querer solucionar el problema con una herramienta tecnológica. Y ponemos el foco ahí y queremos que se solucione al 100%, y verdaderamente tenemos ganas y que nos deje doler la cabeza haciendo eso, buscando la bala de plata en una solución anti-phishing. El terreno es como demasiado grande y al usuario le están llegando igual, lo están alcanzando igual porque lo están alcanzando porque el ciberdelincuente, como decíamos, es una ingeniería social, va al humano, está cayendo.
Y además de que está, a veces se le da, de que está desprevenido por miles de motivos que cada día nos distrae más, cae y a veces ni siquiera lo reporta. Entonces, la decisión pasa hoy en día por actuar sobre uno de los riesgos más relevantes en seguridad de la información de estos tiempos, y es atacar verdaderamente al proceso de hardening de usuarios, llegando al corazón del problema y al corazón de la solución, vamos a decir así entre comillas, que es atacar al humano, tratando de mejorar su estado de alerta para que sea una solución más transversal, si se quiere decir como solución, y que verdaderamente disminuya el nivel de riesgo independientemente de la tecnología que tengamos hoy como solución anti-phishing o protección del email. Como dice Nico, no solamente viene por email, va a venir por las redes sociales, va a venir por el teléfono, va a venir por mensajes también, y cada vez está siendo más variopinto el tipo de ataque, pero siempre el destino final es el usuario. El destino final es el usuario vulnerable y que no está alerta. Entonces, bueno, es un poco empezar a decir, sí, está bien, las soluciones de tecnología ayudan, vamos a decirlo así, ayudan, porque no vamos a decir que sean inútiles, pero no es suficiente y hay que llegar con concienciación. Y ojo, hoy es X tecnología, que es a lo mejor la protección del email, más algunas otras de protección endpoint. Nosotros no decimos que no sirvan, decimos que son insuficientes. De la misma forma que solamente hacer concienciación también es insuficiente. No podemos decir que dejen de hacer todo lo que están haciendo y hagan concienciación, pero sí tiene que ser parte integral de la estrategia de ciberseguridad. Bien, hasta ahí llegamos y nos queda alguna preguntita ahí que tenemos, Nicolás, no sé si la alcanzás a ver. A ver, no, yo no estaba mirando la pantalla, pero ahí me... Sí, dice, ¿cómo ven la tendencia de que cada vez hay más phishing de dominios legítimos? ¿Cómo actúan las herramientas en ese caso? Supongo que deben ser las herramientas de Claro. solución anti-phishing. Sí, lo que hay más, o sea, es el desafío que está más, el más evidente hoy y hace muchos años. En realidad va por, no tanto por la detección que hace una herramienta, sino por la baja de ese sitio. Porque, o sea, como mencionábamos antes, herramientas técnicas hay muchas y hay muchas maneras de detectar si hay un sitio de phishing. Y más allá de en qué dominio ocurre, el tema es qué pasa después, porque puede ser que la herramienta detecte enseguida que hay un phishing, no sé, suplantando un banco, en tal URL, sea legítima, sea que el ciberdelincuente la adquirió hace poco solo para esto. Y por más que esa detección ocurra en cuestión de minutos, el tema es después cuánto tiempo pasa hasta que ese sitio deja de estar disponible. Porque si van a pasar 5 días hasta que ese phishing se da de baja, en realidad la parte técnica está sirviendo de poco. Yo creo que ese es el principal desafío actualmente. El tema de la detección técnica termina usando distintas herramientas. Por ejemplo, si se clona un sitio web, puede haber un JavaScript que le avise al dueño legítimo de que ese sitio se clonó. Si llega una redirección a la pantalla de login no sé, de nuestro sitio web, se puede analizar de dónde viene, porque puede venir de un phishing, porque usualmente terminan redireccionando al phishing real. O sea, la técnica en sí de la herramienta puede variar, son más o menos efectivas, pero el problema es ese, cuánto se demora después en dar de baja ese sitio de phishing. Bueno, siempre que el phishing termine en un sitio, muchas veces quedó en el correo y ya no se llegó nunca a ningún sitio ni ningún dominio también. Bien. No sé si ahí dice Cristian Palomino. Hola, mira, sí, soy Cristian Palomino, soy jefe de informática de la Corporación de Asistencia Judicial de las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Bueno, ahora estoy con vacaciones en mi hogar, pero quiero hacer la siguiente consulta. Si uno tiene un anillo de seguridad con red de MPLS, con switch y router administrables, ¿uno puede implementar algún protocolo de seguridad para poder filtrar
la suplantación de identidad? Sí, en realidad en este caso estaría bueno en esa organización hacer la prueba que dijimos de Google, como para Ya, demostrar un poco lo que pueden llegar a ser los ciberdelincuentes. Lo que pasa cuando uno va por el camino de estas barreras, en realidad va consiguiendo filtrar ciertos tipos de ataque. Entonces uno puede decir, bueno, este ejemplo de Google me llegó, ¿cómo puedo hacer para filtrarlo? Bueno, aplico todas estas reglas y lo bloqueo. Pero después esa ok, misma técnica se puede hacer a través de Dropbox, por ejemplo, compartiendo un archivo de ya, Dropbox. Y luego se puede hacer desde Amazon, utilizando por ejemplo, un lector electrónico. Se puede enviar también un correo de suplantación. Entonces, uno va poniendo distintos parches, pero es difícil como cubrir todo el universo de posibilidades que hay. Pero está bien poner esos parches, más si identificamos que son cosas que están llegando con frecuencia a nuestra organización. El tema es más que nada siempre tener en cuenta que los phishing igual van a llegar, como dentro de nuestra estrategia, tener la barrera, pero también tener el asumir que el phishing va a llegar y qué hacemos ahí. claro, sí. La clave está ahí. Me imagino que el crear esa cultura de capacitación y de conocimiento a todo el usuario es súper importante. Bueno, en el caso de nosotros somos, bueno, estoy encargado de 3 regiones, de Arica y Tarapacá y Antofagasta. Y entonces es súper importante que todos los usuarios sepan cómo prevenir el phishing, cómo prevenir hacer un clic para no infectar la red. ¿Cómo ustedes pueden aconsejar hacer un proceso de capacitación o orientar algún tipo de manual o procedimiento para que los usuarios puedan internalizar de la mejor manera este tema? No sé si me explico, a lo mejor fui muy Carlos. enredado, disculpa. Sí, a ver, se entiende perfectamente, Cristian, y te diría que parte del objetivo de esta charla es poder decantar en lo que estabas comentando recién. Nosotros, como Insight, lo que proponemos es un plan de concientización basado en la plataforma SmartFence, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta varias cosas. Primero, que nos permite definir una línea base del nivel de concientización que tiene cada uno de los usuarios dentro de tu organización, ¿no? Como comentaba, creo que era Mauro hoy, podemos tener indicadores de riesgo a nivel granular de cada uno de los usuarios de tu organización. En función de eso, definir una línea base que nos va a servir para definir iniciativas de concientización, y esa concientización puede ir a través de brindarle determinado tipo de contenido que ya está incluido dentro de la plataforma por distintos medios. Ahí como partner de SmartFence nosotros proponemos también integrarnos a las áreas de recursos humanos y de comunicaciones internas de tu organización o tu institución para definir cuál es el mejor medio de llegar a cada uno de los perfiles particulares de la organización. Si estamos hablando de alguien administrativo, de alguien de operación, alguien más técnico, tecnológico, bueno, definir cuáles son los medios que tiene la organización también, sumarnos a un newsletter, sumarnos a una cartelera, sumarnos a determinado tipo de actividad presencial que tenga la organización, y en función de eso generar distintas campañas enfocados o basados en los contenidos que tiene nuestra plataforma SmartFence, que en ese sentido es contenido que está alineado a cuadros normativos que nos permite cumplir con los requerimientos específicos de seguridad de la información, digamos, alineado a los requerimientos de esos marcos normativos, hacer las evaluaciones a través de ejercicios de simulación de phishing o de ransomware, como se estuvo comentando recién, o encuestas o exámenes, poder volver a validar si ese nivel de madurez o de concientización del usuario ha evolucionado, tenerlo todo centralizado dentro de un buen cuadro de mando y de gestión, que nosotros apoyamos a la organización, primero, para que use esa información para hacer un correcto seguimiento de las iniciativas, pero también para presentar como respaldo ante una auditoría
el tema de due diligence que comentaba Mauro también, puedo respaldar acciones que estoy haciendo, puedo respaldar cómo estoy usando un presupuesto que me fue asignado por esas actividades, o puedo ir a pedir un presupuesto adicional para continuar con estas acciones, ¿verdad? Entonces, todo eso dentro de un plan continuo. Nosotros siempre decimos que ciberseguridad no son proyectos puntuales o iniciativas puntuales, sino que es un proceso continuo que atraviesa toda la organización, y dentro de eso el componente concientización también es un proceso continuo que atraviesa toda la organización, y que debe ser efectuado primero con las herramientas adecuadas, pero que también nos permiten hacer la gestión adecuada de eso, ver cuál es el usuario que es, o los usuarios que son más riesgosos, hacer refuerzos sobre esos usuarios que son más riesgosos, de repente pasarlos a otro tipo de iniciativa, alguna charla presencial, algún webinar, algún tipo de curso específico, pero bueno, todo poder hacer el seguimiento y poder ver la evolución y cuáles son los efectos que tienen estas acciones. Entonces, la respuesta a tu pregunta inicial sería tener un buen plan de concientización basada en una plataforma que cubre todos los requerimientos, ya sea desde la parte de planificación, calendarización de estas iniciativas, hasta en el otro punto tener un cuadro de mando ejecutivo o de gestión que me permite ver qué tan buenas fueron esas iniciativas y llegar al nivel granular de cada usuario de la organización, cuál es el nivel de riesgo al que está o que me genera o el que expone a esa organización, y en función de eso hacer actividades de refuerzo. No sé si con eso, Cristian, orientamos o estamos orientados a cuál era tu consulta. Se nos había caído Cristian, me parece, y volvió a entrar ahora. Sí, así es. Carlos salió y volvió a entrar, pero no sé si quedó alguna otra duda. ¿Alguno tiene otra pregunta? No sé si, Cristian, ahora nos escuchas bien. Sí, Sí, ahí está. ahora lo escucho bien. Tuve un problema técnico con mi celular que me desconecté, así que les pido mil perdón. No, de todas formas, como esto está Perdón siendo... a Carlos, sí, que me estaba no explicando, te preocupes. y Sí. me desconecté, así que disculpen realmente, así que sé que me pueden explicar, o si no, me lo mandan por correo, no sé. Ahí No, lo vean ustedes. esto, no te preocupes, Cristian, esto está grabado, así que va a quedar la respuesta donde te comentábamos cuál era el enfoque que teníamos nosotros como partner de SmartFence en lo que es un plan de concientización y, digamos, cómo enfocarlo o qué consideraciones tener cuando una organización quiere comenzar con un proceso de este tipo. Ok. De todas formas, te vamos a contactar para dar un doble clic al tema y ver cómo podemos apoyarte con este tema. Ni un problema, Carlos. Igual agradezco toda tu explicación. Bueno, yo me desconecté por temas ajenos, así que, pero muchas gracias por todo. Así que bueno, si algún asistente quiere hacer otra pregunta, no sé, bienvenido sea. A En ver todo si en caso, el chat tenemos alguna pregunta más. Me parece que no. Sí, en realidad Denise pregunta si podemos enviar algún link de pruebas de simulación de phishing. Esa fue una de las preguntas que quedó también. Hay una forma de hacer una simulación de phishing, Florencia, es a través de lo que dice Nico, con ese post en el blog, que pueden usar una propia cuenta de Google para hacer el ataque que mencionó Nico así al pasar. Ahí está descrito paso a paso y pueden hacer una prueba de simulación de phishing casera, pero más efectivo que cualquier otra. Bueno, genial. Entonces estamos en tiempo, nos hemos pasado unos minutos. Por lo tanto, agradecemos a todos los participantes por haber asistido a esta sesión. Por supuesto que en el chat también dejamos los enlaces a las redes sociales de los oradores para que los puedan seguir y contactar. Y bueno, quedamos a entera disposición. Obviamente vamos a estar compartiendo a quienes lo soliciten la grabación de esta presentación, y ante cualquier duda se pueden contactar tanto con Carlos como con cualquiera de nosotros. Así que bueno, les agradecemos nuevamente
Y gracias a los oradores, Mauro, Nicolás y Carlos, y a los participantes y al equipo de Insight, Camila y Agustina, por su participación y la colaboración para con nosotros. Excelente, Muchas gracias también a muchísimas vos, gracias. por acompañarnos.